Las últimas imágenes de la Voyager 1 nunca debieron existir, sobre todo porque su sistema de cámaras llevaba décadas apagado. Sin embargo, al decodificar los últimos fragmentos de datos de su debilitada transmisión, comenzaron a emerger tenues estructuras y patrones distorsionados, algo que nadie había previsto. Esta señal inesperada obligó a los científicos a reconsiderar qué pudo haber encontrado la nave espacial tras cruzar el límite protector del Sol. Durante años, la Voyager 1 transmitió un flujo constante y predecible de datos. Esa consistencia, aunque imperfecta, brindó a los ingenieros una sensación de estabilidad, algo poco común en una máquina que opera mucho más allá de la heliosfera. Luego, en noviembre de 2023, esa estabilidad se rompió abruptamente. El flujo de telemetría se volvió repentinamente caótico, lleno de secuencias desordenadas que no correspondían a ningún comportamiento conocido del sistema. El cambio fue tan inmediato e inesperado que dejó a los ingenieros momentáneamente atónitos. El silencio que siguió generó una tensión propia. La hipótesis inicial apuntaba a un mal funcionamiento en el subsistema de datos de vuelo, el componente responsable de organizar toda la información saliente. Una falla en este componente podría propagarse silenciosamente por todo el sistema, poniendo fin a la misión sin previo aviso. Resolver el problema requirió una paciencia extrema. Cada comando enviado a la nave espacial tardaba casi 45 horas en completarse, lo que obligó a los ingenieros a revisar minuciosamente código de la década de 1970. Lo analizaron línea por línea, intentando redirigir las instrucciones a las pocas secciones de memoria que aún funcionaban. Cada paso era incierto, ya que incluso un pequeño error podía interrumpir la comunicación de forma permanente. Pasaron los días en este proceso lento y minucioso, sin una indicación clara de cuánto tiempo podría seguir funcionando la Voyager. Aún así, el equipo perseveró, impulsado por la convicción de que dejarla agotarse sin esfuerzo sería más difícil que arriesgarse a un fallo total. El 20 de abril de 2024, la señal volvió a cambiar. Esta vez, la telemetría regresó de forma clara y organizada, lo que indicaba que la reparación había funcionado. El alivio se extendió rápidamente, pero solo por un instante. Dentro del flujo de datos restaurado, aparecieron ciertos paquetes que no coincidían con ningún diagnóstico del sistema. En cambio, parecían fragmentos de datos de imágenes. Esto resultaba profundamente desconcertante, ya que el sistema de cámara había estado inactivo durante más de 30 años. La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora por curiosidad más que por temor. Si alguna vía de imágenes había producido datos de alguna manera, sugería que algo dentro de la nave espacial se había reactivado inesperadamente en el momento de su casi fallo. Comprender el significado de esto se convirtió en el siguiente desafío para una sonda a la deriva en el espacio profundo. Los fragmentos de datos en sí no se parecían a las nítidas imágenes planetarias que la Voyager había capturado. Aparecían tenues, irregulares y muy distorsionadas. Aún así, presentaban una estructura perceptible que llamó la atención de los analistas. Los patrones parecían demasiado organizados, como para descartarlos como interferencias aleatorias. Los gradientes sutiles variaban de forma que parecían corresponderse más con el entorno circundante que con los sistemas internos de la nave. Algunos investigadores propusieron que el fallo de memoria podría haber activado involuntariamente partes del sistema de imágenes, incluso sin órdenes directas. Otros sugirieron que los datos eran el resultado de señales superpuestas, trayectorias de la cámara degradadas que se mezclaban con lecturas del sensor de plasma debido a la memoria corrupta. Si bien ambas explicaciones eran plausibles, ninguna explicaba completamente la creciente nitidez de estos patrones. El momento en que se produjo hizo que el fenómeno fuera aún más difícil de ignorar. Estas formas aparecieron solo después de que la nave se recuperara de una falla que debería haber puesto fin a su misión, y se definieron con mayor precisión a medida que el sistema se estabilizaba. Los ingenieros comenzaron a revisar datos de telemetría antiguos, buscando indicios de que la Voyager pudiera haber entrado en una región donde el comportamiento normal del sistema comienza a fallar. Gradualmente la atención se centró en el entorno que rodeaba la nave. Los patrones coincidían estrechamente con las variaciones ya detectadas por los instrumentos de plasma de la Voyager. Los gradientes se alineaban con los cambios en la densidad de partículas.
y las estelas curvas correspondían con fluctuaciones de presión que se habían intensificado en los últimos años. Esto sugería que las llamadas imágenes no eran artefactos aleatorios, sino reflejos de las mismas fuerzas que daban forma al espacio por el que viajaba la Voyager. Aunque la explicación resulte ser sencilla, el impacto emocional fue considerable. Una nave espacial con sistemas de imágenes inactivos, durante mucho tiempo pareció reaccionar al borde del fallo, proporcionando datos que sugerían una región desconocida e inexplorada del espacio. Esto planteó una pregunta silenciosa pero persistente entre el equipo. Si estos patrones reflejan realmente condiciones reales, ¿qué ha encontrado exactamente la Voyager más allá de la influencia del Sol? Nunca se esperó que la Voyager 1 transmitiera imágenes en esta etapa de su misión. Sus sistemas de cámara se habían desactivado décadas atrás y se asumía que muchos de los circuitos que los alimentaban estaban permanentemente inactivos. La exposición a la radiación a lo largo del tiempo probablemente había debilitado el hardware, hasta el punto de que su funcionamiento normal ya no era posible. Para complicar aún más las cosas, la nave espacial nunca fue diseñada para operar durante casi 50 años. Su arquitectura interna refleja las prácticas de ingeniería de la década de 1970, donde los sistemas se interconectan de maneras que no siempre son sencillas. Las fallas en dichos sistemas pueden provocar que las señales se filtren a través de vías que nunca debieron interactuar. A medida que la radiación sigue afectando la memoria y los circuitos neuronales, la distinción entre los diferentes subsistemas se vuelve menos clara. Esto ha llevado a algunos investigadores a creer que los fragmentos de datos finales no eran imágenes reales, sino una forma híbrida de telemetría. En estos casos, la memoria corrupta combinada con los datos de los sensores ambientales puede producir patrones que se asemejan a información visual, incluso sin la intervención de una cámara. Lo que hace que esta situación sea particularmente llamativa es que estos patrones coincidían estrechamente con las lecturas de plasma en tiempo real registradas por los instrumentos activos de la Voyager. No se trataba de distorsiones aleatorias, seguían el mismo ritmo que el entorno circundante. Esta conexión ha propiciado una revisión más profunda sobre la cantidad de información útil que una nave espacial en deterioro aún puede transmitir, especialmente cuando se ve afectada por una región dinámica y posiblemente inestable del espacio. Si la zona más allá de la heliosfera presenta gradientes más pronunciados o variaciones de presión más intensas de lo que se creía, estas condiciones podrían afectar a todos los aspectos de las señales de la nave. Además, plantea una preocupación sutil pero importante. Si estos cambios ambientales se han ido acumulando con el tiempo, la Voyager podría haberlos anticipado mucho antes de que aparecieran estos patrones inusuales. Mientras los ingenieros revisaban las transmisiones anteriores, comenzaron a notar pequeñas variaciones que antes parecían insignificantes cuando la señal se mantenía estable. Ahora, esas sutiles desviaciones parecían formar parte de un patrón más amplio, lo que sugería que la Voyager se adentraba en una región donde el medio interestelar se comporta de manera diferente a lo que habían predicho los modelos existentes. Esta posibilidad añadía mayor significado a los fragmentos de datos finales, implicando que podrían no representar un fallo de funcionamiento, sino más bien evidencia de que la Voyager estaba entrando en una parte del espacio que ninguna nave espacial había explorado directamente antes. Lo que hace aún más fascinantes las imágenes finales de la Voyager 1 es que reflejan decisiones tomadas décadas atrás. La nave espacial fue diseñada originalmente en la década de 1970, para una misión que se esperaba durar solo unos 5 años, no casi medio siglo. Sin embargo, cada paso que da hoy sigue el camino marcado por esas primeras decisiones de diseño. Una rara alineación planetaria, que ocurre aproximadamente una vez cada 175 años, creó una oportunidad única para la exploración. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon de tal manera que permitieron que la asistencia gravitatoria actuara como una secuencia de impulsos, acelerando a la Voyager mucho más allá de lo que su propia propulsión podría lograr. La NASA aprovechó esta rara alineación para estudiar los planetas exteriores, pero esa misma decisión finalmente colocó a la Voyager en una trayectoria que la llevaría más allá del límite protector del Sol. Un punto de inflexión se produjo durante el encuentro con Saturno. Los científicos priorizaron un estudio más detallado de Titán, una luna con una atmósfera densa que se creía contenía pistas sobre la Tierra primitiva.
Elegir esa ruta alteró la trayectoria de la Voyager, sacándola del plano del sistema solar. Esta decisión eliminó cualquier posibilidad de visitar Urano o Neptuno, pero aseguró que la Voyager se convertiría finalmente en el primer objeto creado por el ser humano en entrar en el espacio interestelar. En aquel momento nadie podría haber predicho la trascendencia que tendría esa decisión décadas después. La Voyager se situó en una ruta donde el límite exterior de la heliosfera no es liso ni uniforme. Los modelos habían sugerido que esta región podría ser irregular y turbulenta, moldeada por fuerzas magnéticas e interacciones de plasma cambiantes que nunca se habían medido directamente. Como resultado, la trayectoria de la Voyager la lleva a través de un área donde las condiciones pueden cambiar más abruptamente de lo esperado, y los patrones observados en los datos finales reflejan las mismas características irregulares predichas para dicha región. Existe una simetría sutil en este resultado. Una decisión tomada en 1980 de estudiar Titán, con mayor detalle ahora influye en lo que la Voyager observa, en el límite de la influencia del Sol. Para comprender el comportamiento de esos últimos fragmentos de datos, los científicos tuvieron que revisar lo sucedido después de que la nave espacial sobrepasara Saturno y entrara en una región donde las expectativas iniciales comenzaron a diferir de la realidad. Tras dejar atrás Saturno, la Voyager 1 se adentró en una región que, vista desde la Tierra, parecía vacía, pero que presentaba una estructura mucho más compleja de lo que se creía. La sonda comenzó a detectar ligeras variaciones en el viento solar. Al principio, estos cambios parecían insignificantes, similares a las fluctuaciones observadas anteriormente. Sin embargo, con el tiempo, los datos formaron un patrón que no coincidía con las experiencias de misiones anteriores. Las lecturas sugerían que el entorno se estaba volviendo más tenue y evolucionando de maneras desconocidas. El viento solar comenzó a ralentizarse, y luego se ralentizó aún más, como si el flujo de partículas cargadas encontrara resistencia en su interior. El campo magnético se extendió formando estructuras irregulares, mientras que aparecieron ráfagas de partículas de alta energía en regiones donde los modelos anteriores habían pronosticado una relativa calma. Cada nueva medición se sumaba a un rompecabezas cada vez más complejo, y poco a poco fue surgiendo una imagen que ninguna de las predicciones originales había logrado describir por completo. Lo que más llamó la atención fue la gradualidad con la que se produjo la transición al principio. La Voyager atravesó regiones donde el viento solar se debilitaba progresivamente, y los cambios parecían sutiles, hasta que la tendencia se hizo repentinamente más pronunciada. Era como si la nave espacial hubiera cruzado una frontera invisible, donde las fuerzas del sistema solar comenzaban a interactuar directamente con las presiones del espacio interestelar. Estos descubrimientos se desarrollaron lentamente. Cada señal tardaba muchas horas en llegar a la Tierra, y para cuando se analizaban los datos, la Voyager ya se había adentrado en la región que la originaba. Este retraso supuso un desafío único, ya que los científicos interpretaban las condiciones una vez que la nave espacial ya las había atravesado. Solo podían observar el entorno construyéndose capa a capa, revelando un límite que no se comportaba como la transición suave que habían imaginado. La creciente irregularidad en los datos pronto se hizo innegable. Los mismos patrones que aparecieron posteriormente en los fragmentos de datos finales ya estaban presentes en lecturas de partículas anteriores, aunque mucho más débiles. Los niveles de presión subían y bajaban de forma impredecible, y el campo magnético se desplazaba con un ritmo que sugería que la Voyager había entrado en una región donde la influencia del Sol ya no se comportaba de la manera habitual. Todo esto conducía al momento que los científicos habían anticipado desde el inicio de la misión, el punto en el que la Voyager alcanzaría el borde de la heliosfera y se adentraría en una región nunca antes explorada por ninguna nave espacial. Las señales indicaban que las condiciones futuras cambiaban más rápidamente de lo previsto, y que el límite, antes considerado gradual, podría estar determinado por fuerzas mucho más complejas y abruptas. Durante muchos años, los investigadores creyeron que el viento solar disminuiría lentamente al acercarse al espacio interestelar. Sin embargo, cuando la Voyager alcanzó este límite, el cambio fue casi inmediato. La presencia de partículas solares disminuyó drásticamente, mientras que las partículas de alta energía provenientes de fuera del sistema solar aumentaron simultáneamente,
marcando una transición repentina y drástica. Los datos llegaron con un cambio tan abrupto que algunos ingenieros sospecharon inicialmente de un fallo en el instrumento, ya que la transición parecía demasiado precisa para ser puramente natural. Sin embargo, la consistencia en múltiples transmisiones confirmó que el cambio era real, dejando pocas dudas de que la Voyager había entrado en una región regida por fuerzas más fuertes que cualquiera que se encuentre dentro de la heliosfera. En lugar de un desvanecimiento gradual como el aire enrarecido, el límite se comportaba más como una capa comprimida, donde las presiones opuestas se encontraban dentro de una zona estrecha e inestable. Una vez que la nave espacial cruzó ese límite, entró en un entorno que distaba mucho de estar vacío. La Voyager detectó una señal constante cerca de 3 kHz, un zumbido bajo y persistente generado por ondas de plasma interestelar que vibraban en el espacio circundante. Este tono continuó durante años, lo que indica que la región más allá de la heliosfera posee mucha más estructura de la que se creía. El campo magnético exterior también resultó ser más fuerte y complejo de lo esperado. En lugar de extenderse suavemente desde el Sol, parecía comprimido e influenciado por fuerzas externas, con mediciones que sugerían que era de 2 a 3 veces más fuerte que las estimaciones anteriores. Esto implicaba que el dominio del Sol está siendo moldeado y limitado por una galaxia llena de plasma dinámico y campos magnéticos enredados. Estos hallazgos impulsaron a los científicos a replantearse la estructura del límite exterior del sistema solar. Los datos indicaron que el Sol se encuentra dentro de una región más amplia conocida como la burbuja local, una vasta cavidad formada por antiguas explosiones de supernovas. Las presiones dentro de esta burbuja distorsionan la heliosfera de maneras que las misiones anteriores solo pudieron inferir desde la distancia. Curiosamente, los patrones inusuales encontrados en los datos finales de Voyager coinciden con estas mismas fuerzas. Los gradientes se asemejan a plasma comprimido, mientras que las estelas curvas reflejan el tipo de tensión magnética registrada durante el cruce del límite por parte de la nave espacial. Esto planteó una nueva línea de interrogantes entre los investigadores, ya que las imágenes finales no se comportaban como distorsiones aleatorias. En cambio, se asemejaban a débiles señales de una región donde el medio interestelar se vuelve más turbulento de lo esperado. A medida que los científicos examinaban estos fragmentos con mayor detenimiento, se hacía cada vez más difícil descartar la posibilidad de que estuvieran observando efectos ambientales reales. Si estos patrones se capturaron durante un momento de intensa transición, entonces los datos finales podrían no representar una falla del sistema en absoluto, sino más bien la entrada de Voyager en una capa del espacio interestelar que ninguna nave espacial había explorado previamente. No se esperaba que el sistema de cámara de la Voyager 1 volviera a funcionar. Se había apagado tras la famosa imagen del punto azul pálido en 1990, y su hardware se desconectó para ahorrar energía para otros instrumentos. Durante décadas, los circuitos asociados a la obtención de imágenes habían estado expuestos a radiación continua, lo que llevó a la mayoría de los ingenieros a suponer que estas vías se habían degradado hasta quedar inservibles. Sin embargo, el hardware del espacio profundo no siempre falla de forma predecible. Las partículas de alta energía pueden alterar la memoria, corromper las instrucciones o incluso activar circuitos inactivos de forma inesperada. Cuando el subsistema de datos de vuelo comenzó a experimentar fallos de memoria, se crearon condiciones en las que las vías de obtención de imágenes inactivas podían producir fragmentos que se asemejaban a datos de imagen, aunque ninguna cámara se hubiera activado realmente. Este fenómeno, conocido como telemetría híbrida, ocurre cuando las instrucciones de obtención de imágenes degradadas se superponen con los datos de los sensores ambientales dentro de la misma transmisión. El resultado puede parecer una imagen de baja resolución, a pesar de la ausencia de cualquier entrada óptica. Lo que hizo que esta situación fuera particularmente inusual fue la estrecha coincidencia entre los patrones de los fotogramas finales y las lecturas de los instrumentos de plasma y magnéticos en funcionamiento de la Voyager. Los gradientes se desplazaron en sincronía con los cambios ambientales y las estructuras curvas se alinearon con las variaciones de presión registradas simultáneamente. El ruido aleatorio no se comporta de manera tan organizada. El ruido verdadero carece de estructura, apareciendo disperso e inconsistente de una transmisión a otra. En contraste, los patrones observados en 2024 siguieron un ritmo claro,
reflejando los datos de los instrumentos activos. Esto sugirió que los fotogramas estaban influenciados por fuerzas externas que actuaban sobre la nave espacial. Esta constatación cambió el rumbo de la investigación, implicando que el sistema de imágenes defectuoso no solo había generado artefactos sin sentido, sino que había respondido a su entorno de una manera que nadie había previsto. A través de vías degradadas, podría haber capturado señales sutiles de densidad de plasma y presión magnética. Si esta interpretación es correcta, entonces las últimas imágenes no muestran estrellas ni espacio vacío. En cambio, podrían representar cómo fluye y se desplaza el medio interestelar alrededor de una nave espacial que se mueve por una región inexplorada. Esto planteó una pregunta importante para el equipo. Si estas imágenes contienen rastros de cambios ambientales reales, podrían revelar no solo cómo se está deteriorando la Voyager, sino también por dónde ha viajado y por qué las condiciones circundantes cambiaron tan drásticamente en el momento del fallo. Cuando estos fotogramas finales fueron analizados por primera vez fuera del equipo de Voyager, las reacciones fueron cautelosas. Las formas parecían desconocidas y carecían de una estructura evidente a primera vista. No se asemejaban a estrellas, polvo ni objetos celestes distantes. Sin embargo, el movimiento constante de los gradientes no coincidía con el comportamiento del ruido aleatorio, lo que motivó un examen más detenido. El ruido normalmente se desvanece y se dispersa, sin un patrón definido, pero estas estructuras cambiaban con un ritmo constante, lo que sugería la influencia de fuerzas externas que actuaban sobre la nave espacial. A medida que más investigadores estudiaban los datos, se hicieron comparaciones con las lecturas de plasma y magnéticas de Voyager, y las similitudes se volvieron difíciles de ignorar. Los arcos dentro de los fotogramas se correspondían estrechamente con las variaciones de presión registradas cerca de la heliopausa, aunque ahora parecían más nítidos y pronunciados. Esto indicaba que la Voyager probablemente había entrado en una región donde el medio interestelar cambia más rápidamente de lo previsto. La idea inquietó a muchos científicos que habían dedicado sus carreras a estudiar el límite de la influencia del Sol. Surgieron varias teorías. Una proponía que la Voyager había entrado en una capa comprimida de plasma dentro de la burbuja local, la vasta región formada por antiguas supernovas que rodea nuestro sistema solar. Otra sugería la participación del campo magnético de la galaxia, que se estira y se pliega a lo largo de inmensas distancias, creando regiones estrechas donde las partículas cargadas se concentran y se comportan de forma impredecible. Un grupo más pequeño consideró la posibilidad de que la Voyager hubiera cruzado a un límite interno dentro de la propia burbuja, donde el polvo y las estructuras magnéticas forman regiones estratificadas que ninguna misión ha cartografiado aún. Si bien ninguna de estas explicaciones se confirmó, cada una tenía la suficiente credibilidad como para atraer la atención más allá de la comunidad científica. Se esperaba que la Voyager se fuera apagando gradualmente a medida que disminuyera su potencia, no que proporcionara evidencia que sugiriera una región mucho más compleja y turbulenta por delante. El impacto emocional provino no solo de los datos en sí, sino también del momento en que se presentaron. Estos patrones aparecieron solo después de una falla que casi puso fin a la misión, dando la impresión de una transmisión final e inesperada de una nave espacial que se acercaba al final de su vida útil. Para muchos, el momento trascendió la mera ciencia. La Voyager pasó casi 50 años viajando en la oscuridad, enviando débiles señales a través de inmensas distancias, con cada comunicación tardando casi 2 días en completarse. Ahora, al límite de su autonomía, ha revelado patrones que insinúan una nueva capa del espacio interestelar moldeada por fuerzas que nunca fue diseñada para observar. Por eso, los datos captaron la atención mundial. Sirvieron como recordatorio de que incluso una nave espacial averiada puede redefinir nuestra comprensión de dónde termina la influencia del Sol y comienza la galaxia. Mientras los investigadores continuaban analizando los fragmentos, surgió una sutil conclusión en el equipo. Estas imágenes podrían no representar el error final de la Voyager, sino su descubrimiento final, justo cuando se adentra en regiones que ningún modelo existente puede explicar por completo. El futuro sigue siendo incierto, y la energía de la nave espacial continuará disminuyendo. Sin embargo, las últimas señales sugieren que el espacio que la rodea aún está en evolución. Quizás representen el último atisbo de una frontera lejana que no volveremos a visitar.
en generaciones, traída de vuelta por una máquina que continúa su viaje hacia lo desconocido mucho después de que se esperaba que guardara silencio.